¿Veiste Democracia, el dios que fracasó de Hoppe? De Hoppe. Mirá, no sé si es porque estoy haciendo un poco de colalia, porque justamente lo estuve leyendo estos días, pero sí, efectivamente estoy leyendo ese libro ahora. Les juro que no estaba planeado esto, me lo preguntaron de casualidad. Creo que es porque dije monopolio territorial y él usa esa frase y también desarrolla y utiliza el concepto de time preference bastante arduamente en el libro. Pero vamos a hacer esa recomendación ya que estamos. Te juro, boludo, que tenía preparada la sección. Tengo varios artículos sobre eso y varios videos sobre eso, de hecho. Digo, para que más o menos se den una idea. Para los que no lo conozcan, Hans Hermann Hoppe, ¿no? Tiene un hopo, pero es inclusivo. Es un economista de cepa austríaca. Fue directamente, creo que estudió bajo Habermas, que es un chabón muy de izquierda, filósofo bastante importante, sobre todo en lo que tiene que ver con Segunda Guerra, y es muy de izquierda Habermas, pero lo rechazó. Es un anarcocapitalista heavy, Hoppe. Y también creo que, no sé si fue alumno, pero sí sé que tuvo una relación muy profunda con Rothbard, analmente hablando, obviamente. Y es un tipo que fue citado por Milley como una de sus influencias, creo que explícitamente. Rothbard también específicamente fue citado por Milley. Y Hoppe, voy a decir Hoppe, fue bastante crítico de Milley y ahora vamos a ver eso. Pero voy a empezar con el libro, que es una recomendación para ustedes. Yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice en este libro el muchacho. Todavía no terminé el libro, lo estoy leyendo, en realidad lo estoy escuchando. Es un libro que se hizo bastante famoso y le cayó muy bien a la gente de extrema derecha, porque es un libro en el cual el chabón lleva al extremo, por ejemplo, cosas como la libre asociación, y eso lo lleva a decir cosas medio cancelables, que mucha gente de extrema derecha, gente muy conservadora, utilizó para justificar cosas bastante turbias, ¿no? Chabón está en contra de la democracia y famosamente en este libro, Democracia, el dios que falló, dice que la monarquía es preferible a la democracia. Argumenta largamente por qué es así, en su opinión, pero es muy curioso y es muy llamativo el argumento, porque todos estamos como acostumbrados a decir la monarquía fue el sistema inferior y la democracia es como un avance mejor, es una cosa mejor y tenemos que hacer las cosas más democráticas, ¿no? Es como un poco, hoy día es tabú decir algo así, y el chabón sin ninguna clase de prurito dice que la democracia es peor que la monarquía. No dice que está a favor de la monarquía, pero dice que si vos tuvieras que elegir entre democracia y monarquía, es preferible la monarquía. Uno de los argumentos más comunes que utiliza es la idea de que el monarca era dueño de su estate, digamos, ¿no? El chabón dice que en las democracias, como los mandatarios no tienen responsabilidad, no son dueños de forma privada, no tienen propiedad privada por sobre la cosa pública, no tienen ese mismo largoplacismo que tendría el monarca. El monarca, dice el chabón, tiene que quedarse con esa propiedad privada, que es de lo que él es dueño en su reino, tiene que cuidarla, sabe que va a tener herederos que van a tener esa misma propiedad privada, entonces dice, el monarca tiende a pensar más a largo plazo, tiende a tener menos incentivo para dilapidar rápidamente los recursos. El político en un contexto democrático, dice Hoppe, como él no es dueño personalmente de la cosa pública, sino que es un administrador transitorio de esa cosa pública, tiene más incentivo para decir, me la tomo toda, me voy a un yate con un gato a lo Insaurralde, tomo falopa del culo de un traba, total en 4 años me voy a la mierda y ni siquiera tengo responsabilidad personal por lo que hice con esta cosa pública. Que es algo que todos los que vemos la democracia con ojos críticos como que lo sentimos, ¿verdad? Es bastante común, es bastante intuitivo el argumento de, los políticos como que tienen muy poco incentivo para cuidar las cosas públicas porque los chabones no tienen ninguna clase de responsabilidad personal, te prometen una cosa, hacen otra, se van y todos los aplauden y se van a vivir de conferencistas o con una jubilación de privilegio, como si fuesen reyes sin ninguna clase de responsabilidad. Es un argumento parecido, si lo piensan, al argumento que daba Marx y Engels con respecto a creo que es un argumento que dio explícitamente Engels, si no andaba por ahí, con respecto a la esclavitud la esclavitud o la relación en el contexto feudal contra los siervos y demás, contra los asalariados, ¿no? El siervo, el esclavo, por lo menos tenía que cuidar al esclavo, dice. O sea, el esclavista por lo menos era dueño del esclavo y lo tenía que cuidar si se le enfermaba, cosas así, ¿no? Un poco así va el argumento. Lo mismo con el señor feudal y qué sé yo, pero el trabajador asalariado, el empresario no tiene ninguna responsabilidad sobre él como persona, sino que simplemente contrata su fuerza de trabajo, se le enferma, qué sé yo, lo raja a la mierda y nos vemos, ¿no? Es un poco un argumento parecido a ese, el de Hoppe, en el sentido de que parece más libre, dice el chabón, parece más bonito el contexto democrático, pero de hecho termina llevando resultados peores, en su opinión. Es verdad, boludo, es verdad el punto de que la democracia es una mierda como la conocemos nosotros, y el hecho de que los políticos puedan decir que van a hacer una cosa, hacer totalmente lo contrario e irse y vivir como reyes el resto de su vida, me parece totalmente grotesco. Y como digo yo siempre, para mí eso no es un bug, es un feature de este puto sistema, porque a los putos políticos no les va a nunca convenir decir, muchachos, vamos a hacer que un político no pueda prometer cualquier falopeada y hacer cualquier otra falopeada, ¿verdad?
verdad. Realmente me parece que es algo que termina siendo una puta cleptocracia esta mierda, la verdad. En fin, el chabón tiene ese argumento, lo desarrolla largamente, es problemático, es a veces medio falopa la forma en la cual desarrolla sus argumentos. En el libro arranca diciendo básicamente, mira chabón, hay cosas que son indubitables, dice. Yo voy a rechazar la idea del relativismo, básicamente dice, y voy a establecer que hay cosas que son indubitables. Por ejemplo, que dos líneas paralelas nunca se tocan en el infinito, ¿no? Que 2 más 2 es 4 y que las personas se comportan de tal forma en tal contexto, una cosa así, dirá. Es medio bizarro como hace una especie de... Quiere básicamente establecer que hay conocimiento en términos cartesianos, conocimiento puro y distinto, ¿no? Conocimiento claro y distinto en cuestiones económicas, como por ejemplo que las personas prefieren bienes presentes antes que bienes futuros y algunas boludeces así. O sea que es medio... Arranca el libro de una forma, en mi opinión, un tanto petulante, pero después es interesante escucharlo al tipo desarrollar sus ideas. Pero bueno, en su opinión, la democracia es mejor que la monarquía. Perdón, la monarquía es mejor que la democracia, o es preferible antes que la democracia, por cuestiones de incentivos más que nada. Pero en fin, todos putos. Es un libro interesante, es muy extremista, a mí no me fascinan algunos de los argumentos. Si bien yo no soy un fan de la democracia, tampoco le compro muchos de los puntos, pero sigue siendo un libro interesante, es el que estuve leyendo esta semana y me gusta bastante. La única y gran ventaja de la democracia es que es otra instancia de la igualdad ante la ley, pero sí que es muy defectuosa. Sí, es muy, muy defectuoso como sistema, el sistema democrático y como lo conocemos hoy. Todos putos. Hablando de este chabón igual, quería recordarles, este tipo es el tipo que hizo una conferencia hablando de Javier Milei y hablando mal de Javier Milei. Declared himself to be a libertarian, and not only just a libertarian, but to be an anarcho-capitalist who sees the state as a gangster organization, who regards taxation as theft, and who wants to cut the state down to nothing. That was his declaration. That's his self-confessed program. He mentioned, especially before he got elected, as his sources of inspiration, on number one, my teacher and mentor Murray Rothbard, and also myself. So because of that, I feel entitled to make a few remarks about this guy who has been supposedly inspired also by me. Okay. His victory was indeed sensational, that he was elected with a program like this in Argentina. But as Tony has explained, the background was, yes, in Argentina you had hyperinflation, you had economic stagnation, increasing impoverishment, and given this background and given his showman talent that he definitely has with a certain element of clownishness, his victory had very little to do, in my assessment, with Argentinians understanding any of that. Argentines are just as stupid or smart as Germans, Englishmen, Americans, and so forth. All they wanted, catastrophe is there, we want some change, and this guy promised big change. No understanding. Now, following his victory were some interesting developments. There were huge celebrations and jubilation among the libertarians everywhere. He was awarded one award in Spain, another award in Germany, another award in the Czech Republic. And as a president that was elected, he, of course, received all sorts of invitations to famous organizations. He went to Davos and all sorts of other big-time conferences. And there he gave some fired-up speeches before this elite public. These people listened to his speeches, but you can be pretty sure that went into one ear and went out the Me hace acordar a Giacomini, el viejo. other ear immediately. Dicen por acá, es literalmente Giacomini. Su opinión es muy Giacomini. There was, of course, huge excitement about it. Did you ever imagine that a guy like this would give a speech like that before an elite public? There was nothing special about it. Es Giacomini en otro idioma, el chabón este, para no spoileárselos, para spoileárselos un poco. O sea, dice algunas cosas que son interesantes, les resumo porque lo escuché el otro día. Entonces, dice, Javier Milei no destruyó el Banco Central. Javier Milei se asoció con Trump, con Netanyahu y con varios... con lo de Trump yo estoy totalmente de acuerdo con que me parece falopa la asociación y el fanatismo de Milei y de los que siguen a Milei con Trump. Me parece un proteccionista que es más peronista que liberal, Trump. Entonces sí me parece falopa. In many big promises and Después hace algunos argumentos, ya te digo, lo de cerrar el Banco Central y qué sé yo, hace algunos argumentos que son bastante falopa porque el chabón no está interiorizado respecto de la situación en Argentina. Al mismo tiempo da a entender que si tenés un problema como hiperinflación, dice, deja que la gente corra al dólar, ¿no? Y que el peso caiga en valor infinitamente, ¿no? Lo cual básicamente está diciendo que se deprecie a cero el dólar, destruir el Banco Central, quitarle toda confianza al peso. No sé si dije el dólar, quise decir el peso. Que se le quite
quite toda confianza y que la gente libre competencia de monedas, ¿no? Básicamente está diciendo, quitándole total legitimidad al peso mediante cerrar por completo el Banco Central y decir esta moneda ya no vale nada, ¿no? Obviamente la contrapartida de eso es, mirá, si vos estás proponiendo eso, acordate que hay un montón de gente que tiene pesos. Así que Rayo le respondió, sí, creo que lo escuché a Rayo también respondiéndole. Pero es medio bizarro eso porque es como, chabón, dale, bueno, pero estás hablando básicamente que se devalúa cero el peso. ¿Querés que caigamos de vuelta en, no sé, en la situación alemana? ¿Entendés? Que la gente vaya con una carretilla a comprar pan mientras tanto. O sea, los que se puedan dolarizar se dolarizarán y los otros que se mueren en el intento. Con la deuda también da la misma opinión. Dice que el chabón salió a decir que los contratos se respetan, ¿no? Y está como indignado Hoppe de que Milei dijo, voy a respetar los contratos que se hayan asumido con el banco, con el FMI. Después ir a pedir más guita es otra cosa, otra discusión. Pero Hoppe sale a decir que Milei debería decir que la deuda con el FMI es ilegítima y no pagarla. Y fíjate qué curioso, boludo, eso. Porque el chabón dice algo que la gente de izquierdas dice constantemente, que es que esa deuda es ilegítima, la tomó un Estado que no nos representa, el Estado burgués. En el caso de Hoppe es el Estado, el monopolio de la fuerza ilegítimo que es el Estado moderno, dice el chabón, no tiene derecho a tomar un contrato en nombre de toda la gente y por ende esa deuda es ilegítima. Y su respuesta a la idea de, bueno, pero ¿qué va a pasar a continuación? Es, todos los que le prestaron guita al Estado argentino van a saber en el futuro que no deberían volver a prestarle guita al Estado argentino porque defaultea toda la deuda. Que ojo, ojo, hay un poquito de verdad en eso, ¿no? Un poquito, no me parece tan indeseable el escenario en el cual el FMI diga, no, ¿sabes qué? No les prestamos nunca más guita. Pero bueno, hay que ver cuáles son los detalles y qué pasa con la gente en el medio, ¿no? Hoppe Breckman 2027, re bizarro. Dice que la inflación bajó, pero no bajó tanto y es como, bueno, chabón, pará. Encima lo mide con la inflación interanual de ese momento. Medio falopa. Por momentos, en otros casos, como en el caso de Trump, sobre todo, yo estoy bastante de acuerdo. Igual después habla, ya te digo, habla como si fuese que Milei puede tirar todo por la borda, ¿no? El chabón agarra y dice, Milei no hizo todo, no destruyó por completo el Estado. Habla como si fuese el amo supremo el chabón. También se queja de que no le devolvió el poder a las provincias en un momento. Se aprobaron varias desregulaciones, se produjeron algunas privatizaciones, pero no demasiadas. Y el chabón es como que no está interiorizado del contexto argentino. Acá hablas de privatizaciones y te hacen un atentado, básicamente. Government budget, yes, has shown a surplus, but the surplus has not led to a tax reduction. Que el superávit no se tradujo en una reducción de impuestos, ojo. The surplus pero bueno, hay que ver of libertarian también el plan macroeconómico me parece que no es tan sencillo como decir, bueno, inmediatamente cuando tenés superávit tenés que traducirlo en una reducción de impuestos si estás tratando de construir confianza en la solvencia del Estado argentino, pero bueno, es una cuestión medio. I'm all in favor of that, but that was hardly earth-shattering reforms, more in the line of, let's say, lo compara con Reagan y Thatcher y qué sé yo. El Banco Central sigue ahí. Las desregulaciones eran muchas, más el Congreso se puso en contra. Bueno, es eso también. Habla como si el chabón fuese un monarca, ¿me entendés? Es medio falopa. Y después también dice que... ¿Qué otra parte era que me resultó problemática? Dice que Milei no descentralizó, porque un poco la respuesta de Hoppe es deberíamos dejar de centralizar el poder, deberíamos dar más, hacer, digamos, cúmulos más pequeños sociales, que es algo que me parece bastante interesante como idea y que es algo que si estás en contra del Estado, generalmente estás en contra del Estado como ente central a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, como con esta expresión del Estado que es elefantiásica y bizarra, pero la idea de tener grupos sociales autodeterminados que resuelven problemas que son necesariamente comunes no es absurda, es algo que ya aceptamos por ejemplo con la familia. Tenés grupos sociales que están naturalmente acoplados por el hecho de que son una familia y dejamos que esos grupos familiares resuelvan sus problemas entre sí. Podés extender eso a una pequeña comunidad de un barrio o un municipio y demás. Hoppe un poco se queja de que Milei no procedió a descentralizar el poder ni bien asumió, pero también parece como medio miope al contexto argentino. Si vos estás hablando de que estás en contra del estatismo y le decís a un presidente que acaba de asumir en un país en el cual la mayor parte del territorio, sobre todo en el interior, le pertenece a los estatistas más grandes, peronismo y demás, es medio bizarro que digas devolver el poder a esos cúmulos, porque esos muchachos lo que van a hacer es tratar de usar ese poder nuevo para volver a centralizar el poder con ellos en el mando, ¿no? Qué sé yo, es medio falopa, pero lo quería traer a colación porque yo lo había visto al chabón cuando salió todo este quilombo y no lo había leído, no había leído nada del tipo. Ahora lo leí, me acordé de esto y lo revisité. Pero es interesante revisitar sus críticas teniendo en cuenta lo que él dice en sus libros. Milei le contestó de una forma bastante bizarra. Entonces, generar un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, ya lo hicimos 0. Entonces,
en ese contexto, lo primero que teníamos que hacer era recomponer el balance del Banco Central. Por eso es vergonzoso esa conferencia que dio Hans-Hermann Hoppe. La verdad que demostró, digamos, o sea, sabrá mucho de filosofía. Es Hoppe. Y será buen anarcocapitalista en términos filosóficos, pero en términos de política y de teoría monetaria es un imbécil. Porque bueno, eso es lo más fácil, vos cerrás el Banco Central. Lo que no se dio cuenta este señor, que dice que era la reforma más fácil, dijo una imbecilidad total, porque ¿qué es lo que pasa? La emisión monetaria es un pasivo. Sí. ¿Sí? Es un pasivo del Banco Central. Igual que el tema de lo que eran las LELIQ o los pases. Sí. Dicho sea de paso, esa deuda estaba a más de 90 días en el balance del Banco Central y más antes de irse la hizo pasar a un día. Sí, para ejecutar el primer día. Con lo cual nosotros corríamos el riesgo que en un día nos quintuplicaran el tamaño de la base monetaria. O sea, para que se den una idea del desastre que hay. Maldad. Te prendió la mecha del hiper. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que...? Claro, pero porque creían que nosotros no éramos liberales libertarios, creían que éramos liberales libertarados, como Hoppe. Claro. Hoppe es un liberal libertarado. Okay. Claro, Hans-Hermann Hoppe. ¿Por qué es un liberal Ya libertarado? mismo quemando los libros de Hoppe, muchachos, Sí, ¿eh? no sirven. No estoy diciendo que no sirven, pero digamos, o sea, es bastante pelotudo para hablar de economía. Okay. Sí, Los libros económicos de Hoppe. Claro, ¿por qué? Porque el problema es que si vos cerrabas el Banco Central así como estabas, ¿qué pasa? Cuando vos computás algo que se llama condición de transversalidad, digamos, el valor de los saldos reales es cero. Es decir, vamos a hacer así. Supongamos que, digamos, o sea, que alguno de ustedes mañana cambia de patio. Sí. ¿Querrían tener dinero encima? Si del otro lado no compra nada. ¿No? Si se mueren, digamos, mañana, ¿qué hacen con los pesos? Nada, no hace nada. Bueno, eso se llama condición de transversalidad. Entonces no te lo vas a querer, lo vas a querer gastar de alguna manera. Es decir, quiere decir que los saldos reales en el límite, digamos, valen cero. Ahora, pueden valer cero o porque la cantidad de dinero es cero o porque los precios tienden a infinito. Si vos rescatás esa deuda, M se hace cero y la condición de transversalidad se hace cero sin que tengas una hiper. Ahora, si vos cerrás el Banco Central, pero no rescatás esos pesos, ¿cuánto valen? Nada, por lo tanto tenés una hiper. Es decir, lo que proponía el imbécil de Hoppe era crear una hiperinflación en pesos. Si nosotros creamos una hiperinflación en pesos, Me costó entender lo de cambian de patio. A mí también. Se refiere a que se mueren, Ese ¿no? era el mundo. O sea, porque está hablando de, en el límite, se refiere a que si vos sabés que no tiene más back, no tiene más support esa moneda, como cerrás el Banco Central y a la mierda, te vas a deshacer. O sea, te va a caer drásticamente la demanda de pesos y te vas a deshacer de los pesos lo más rápido posible y por ende vas a tener una hiper, ¿no? que quería Massa. En enero volvía Massa. Nos hacían, digamos, o sea, iban, atacaban. Pero yo también lo escuché, se cambian de patio y me estaba como aquí, están en un los patio. supermercados, digamos, algo que el peronismo sabe hacer bien. Pobreza de 95%. Claro, y entonces en enero ya nos sacaban, entonces digamos, Te vas al volvían a cementerio, buscar, claro. digamos, todo el ajuste lo habían hecho, se había hecho por la manera violenta y Ahí, estúpida. Y entonces, además quemaban la ciudad de la libertad y teníamos 40 años más de socialismo. Una vez de Dualde 2.0 y que ellos entraron. No, pero Dualde al lado de esto era Churchill. Claro. Sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, digo, qué estúpido lo de Hoppe. Digo, primero porque demuestra que no tienen la más remota idea Economía. de teoría monetaria, no entiende lo que es un problema de stocks y flujos, sino que además hay un problema, es que no entienden, y eso, digo, muchos periodistas que supuestamente no son K, son anti-K, también son bastante pelotudos, porque lo que no se dan cuenta es que el poder es un juego de suma cero. Así es. Y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los Kuka el poder. Exacto. Entonces, en el fondo, digamos, Funciona. por ejemplo, los abanderados pelotudos de las formas. Sí. Bueno, ahí se va de tema a otra cosa, ¿no? De la que nos hablamos. Cada día más amarillo el cabo, mucha zanahoria por la cola. Es verdad que la corrección de color de este video está re amarillento. Está como en una especie de sepia el chabón. Pero bueno, esa es la respuesta de Javier a ese respecto. No es algo nuevo ni nada, solamente que yo hablo de las cosas con mucho delay porque yo vi a Hoppe y dije, bueno, le voy a poner un pin a ese autor y eventualmente leer un libro y cuando lea un libro revisitaré sus opiniones. Así que recién ahora me entero de... Está con problemas en el lío. Sepia tuberculoso. Buen nombre para un preset. Y después hay, si quieren ver la respuesta de la respuesta, también no lo vamos a leer acá, pero hay una respuesta del Instituto Mises que no sé si Hoppe está directamente, sí creo que está directamente involucrado ahí. Esta gente le responde un poco a Milei y le responde a Rayo explícitamente, diciendo que flasharon mierda, qué sé yo. Terminan diciendo como, no, el valor del dinero no tiene que ver con la expectativa esa, sino que tiene que ver con... Básicamente dicen, la demanda del dinero no va a caer drásticamente, sino que porque la gente no está pensando en el futuro, el dinero no va a valer nada, una cosa así terminan diciendo. Es medio bizarro también el artículo, pero si quieren escuchar la respuesta de la respuesta, renunció Hoppe, no sabía. Es interesante también para terminar de cerrar la pequeña historia. En respuesta a la pregunta, muy acertada, de nuestro amigo, no me acuerdo quién es que lo preguntó, pero sí, estoy en proceso de leer ese libro. Casualmente tenía un segmento del stream dedicado al mismo, así que Dios te rebendiga, Perry. ¿Hoppe renunció porque le dieron un premio a Milei? ¿En serio? Wow. ¿Cuál era la pregunta? Estaba con un traba. La pregunta fue si había leído el libro, que yo ya tenía toda una sección preparada para hablar del libro. Por pura casualidad pregunté, firma el sponsor. Cerrado el tema Hoppe.
Hans Hermann Kachanowski. Sí, no sé, es más Giacomini, boludo. Más Giacomini, así como de... La conferencia esa, literalmente el chabón termina diciendo, Milei es mejor que lo que tenían antes, pero en términos de anarcocapitalista, no big deal. Está como, no cerró el Banco Central ni creó la utopía anarcocapitalista en el día 1, así que no sirve. Como, vale, boludo.